decir que este día es el día de dar gracias a Dios. Realmente todos los días debemos darle gracias a Dios. Porque si usted está aquí, porque todos los días Dios le ha regalado vida. Amén. Y cuando el pastor me pidió que por favor predicara en esta mañana, yo pensaba tantas cosas. Yo decía, Señor, yo tengo que darte gracias por tantas cosas. Y usted sabe que en ningún momento pensé en las dificultades que he tenido que vivir para darle gracias a Dios. Le decía, gracias Dios por la oportunidad que me das, no solamente de llegar a tu casa, sino de poder ir a predicar tu palabra. Las dificultades ni siquiera pasaron por mi mente. Le decía, gracias Dios porque tengo unos hijos que te sirven. Gracias Dios porque a pesar de las circunstancias, yo tengo unos hijos que tienen un corazón que yo sé que te adoran y tienen un corazón con el deseo de adorarte y servirte. Y pensaba un poquito, y yo no sé si usted, y vuelvo y le hago la pregunta, yo no sé por qué usted está aquí hoy. ¿Por qué usted está esta mañana aquí? ¿Porque lo levantaron? ¿Porque es la tradición? ¿Porque hoy es día de dar gracias? Amén. Él está aquí porque vino a adorar a Dios. ¿Por qué usted viene aquí esta mañana? Y hay una porción que quiero compartir con ustedes y está en Lucas y está allí proyectado, se puede quedar sentado. Está en Lucas, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 17, los versículos 15 y 16. Y dice así la palabra del Señor en la Nueva Versión Internacional. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Pero más me gustó el 16. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante, era mayagüezano. ¿Cuántos judíos hay aquí? No obstante, era de las Marías. No obstante, era de Hormiguero. No obstante, era de Orocovis, porque nosotros venimos de tierras lejanas, ¿sabes, hermano? Yo soy del bonito del pastorete de Orocovis. La palabra no dice que era judío. Era samaritano. Y la gratitud a Dios trae bendición abundante a tu vida. Cuando nosotros podemos sustituir en nuestro vocabulario nuestras quejas por alabanza, por gratitud, hay bendición para tu vida. Voy a hacer un paréntesis porque me diga que hay un Mitsubishi técnica hablando, que por favor puedan moverlo. Alguien necesita que muevan el carro. Y vamos a hacernos una imagen de lo que está pasando en aquel lugar. Yo quiero que usted, yo lo voy a hacer bien gráfico y usted camine conmigo y estamos allá con el jefe mayor. Está Jesús. Escuche bien, está el jefe mayor por aquí, los va a venir, porque ustedes son todos sus discípulos, así que Jesús viene por aquí, los va a invitar, los va a convidar, y dice la palabra del Señor que Jesús iba de camino a Jerusalén, y en aquello, él iba camino a Jerusalén, pero eran momentos próximos a su crucifixión, ¿saben? Estaba muy cerca el momento en que iba a ser crucificado. Así que Jesús va de camino a Jerusalén, pasa entre Samaria y Galilea, y se acerca allí a un pueblo que la palabra no registra su nombre. Y si van conmigo a la palabra, me pueden seguir. Estoy en el versículo número 1, perdónenme, en el versículo número 11 del capítulo 17. Y dice la palabra que a las afueras de ese pueblo habían 10 leprosos. 10 leprosos. ¿Y qué implicaba en aquel momento, en aquel lugar, tener lepra? Era considerada una de las enfermedades más impuras. En
Las personas se consideraban inmundas. Aquella condición para aquel tiempo era incurable y contagiosa. Yo soy enfermera de profesión. Cuando tengo un paciente que tiene alguna condición que va a contagiar, lo aíslo, lo aislamos, lo separamos. Nada distinto a lo que le pasaba a aquellos leprosos. Estaban separados, estaban aislados totalmente. Esta enfermedad comenzaba a destruir el cuerpo y las capas de la piel, y probablemente a alguno de ellos le podía faltar alguna extremidad, algún dedito, porque tenían lepra, y la lepra en aquel momento era incurable. No había forma ninguna de que hubiese un antibiótico, una cremita o alguna medicina que la pudiera ayudar en aquel momento. Así que yo no lo podría imaginar, ¿verdad? Yo que estoy en el hospital, un paciente que probablemente no tenga su condición física en su óptimo estado, que le pueda faltar quizás una pierna, o parte de una pierna, o parte de una mano, le falta un dedito, ¿verdad? Eso es más o menos haciendo una idea gráfica de cómo estaban aquellos leprosos en aquel lugar. Aquellos leprosos estaban marginados. Estaban lejos. La sociedad los mantenía apartados, abandonados, y ¿sabe qué? Estaban identificados. Tenía que existir una distancia entre ellos que estaban contagiados y los que no estaban contagiados, y el que se acercase, él tenía que gritar y dar voces de que estaban contagiados. Tenían que ellos mismos decir para que la gente no se acercara a él. Así que todo el mundo sabía quiénes estaban con la enfermedad, tenían la enfermedad. Podríamos decir que aquellos leprosos pueden ser deambulantes de hoy día. En términos de los deambulantes que encontramos en la calle, ¿dónde están los deambulantes? Apartados, marginados, probablemente muchos con condiciones de salud, que le puedan faltar alguna extremidad, sucios, que no tienen nada que comer, están apartados, separados, desamparados. La persona que daba el diagnóstico a aquellas personas leprosas eran los sacerdotes. ¿Sí? Porque hay algo importante, hay un detalle importante aquí en la palabra. Era el sacerdote que decía, este tiene lepra, y la persona se quitaba y se sacaba de su ambiente familiar, de todo lo que tenía que ver con su familia, con todo el mundo. Así que la palabra muestra al leproso como un tipo de pecador que vive en vergüenza, que está debilitado, gastado por las consecuencias del pecado. Y probablemente en alguna ocasión en nuestra vida Dios nos tuvo que rescatar de algún lugar. La misericordia de Dios llegó y nos alcanzó. Ese es otro motivo para darle gracias a Dios. No solamente damos gracias a Dios por las cosas buenas, también tenemos que agradecer a Dios por los procesos que ha permitido en nuestras vidas, que nos han hecho crecer, que nos han hecho reflexionar, que en el momento probablemente tú no vistes que era lo era necesario, pero cuando miras atrás, fue el tiempo necesario para que Dios hiciera en ti cosas nuevas. Imaginemos estos leprosos muy cerca del camino. Usted va con Jesús, están apartados, están acampando en un lugar apartado. Estos hombres deben estar sucios, maltrechos. Imagínese usted, ¿qué usted haría si usted está con Jesús allí, usted es uno de sus discípulos? ¿Se acercaría? ¿Lo rechazaría? ¿Los echaría hacia un lado? Aquellos leprosos planificaron llamar la atención de Jesús. Jesús estaba cerca y era su gran oportunidad. Así que yo quiero que vayamos allá a la palabra y usted vea lo que pasó cuando ellos sabían que Jesús estaba cerquita de ellos, a la distancia permitida.
Y dice la palabra que gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Yo no sé cuántas veces en nuestras vidas así estamos, que el Señor está cerca y a veces nosotros lo vemos distante y nuestras almas gritan: Señor, ten misericordia de mí. Yo no sé por qué situación tú estás pasando, ni sé cómo estás, pero si en esta mañana tú tienes que decirle: Señor, ten misericordia de mí, y gritar como gritaron aquellos leprosos, yo quiero que tú sepas que el Maestro está aquí y dice, miren la orden que le da Jesús a aquellos leprosos: vayan a presentarse a los sacerdotes. Les estoy diciendo que el sacerdote era el que les decía: ustedes son los leprosos, y los separaban. ¿A dónde los estaba mandando Jesús nuevamente? Los estaba enviando nuevamente al sacerdote. Aquel que le había dicho que estaba con lepra, aquel que por lo que había diagnosticado lo había apartado. Y Jesús los envía nuevamente donde el sacerdote. Dios hace cosas como estas, inexplicables, pero con razones. Dios hace cosas en nuestras vidas que a veces o pasan situaciones que no nos podemos explicar por qué pasan. Pero para cada cosa que pasa en tu vida hay un propósito. Para cada circunstancia en tu vida que pasas hay un propósito de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de regreso? Mientras iban caminando de regreso donde el sacerdote, comenzaron a ver sus pieles, verse como sanos. Probablemente aquellos leprosos pensaban que la sanidad iba a llegar en el momento en que gritaran: Jesús, ten misericordia de mí, y la sanidad iba a llegar. La sanidad llegó cuando creyeron, cuando caminaron, cuando no dudaron, cuando no volvieron atrás a preguntar y a cuestionar: ¿por qué no fue ahora? ¿Por qué aquella sanidad no fue en el momento, no fue instantánea? Es que las cosas no son cuando tú y yo queremos. Es que las cosas en nuestras vidas no pasan cuando nosotros queremos. Las cosas suceden cuando Dios quiere, porque es el mejor tiempo. Oiga, hermano, y yo le digo esto, y el pastor sabe, mucha gente sabe. Yo se lo digo creyéndolo en mi corazón, creyendo en un Dios que ha hecho promesas a mi vida. Porque ha sido difícil situaciones que he pasado en mi vida. Y si hoy estoy en pie es porque Dios me tiene en pie. Si no he mirado atrás a cuestionar, es porque Dios me tiene en pie. Amén, aleluya. ¿Cuándo? Cuando el Dios quiera. En el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. ¿Cuánto tenemos que esperar? Lo que el Señor diga. ¿Que nos desesperamos? Sí. Yo me imagino, yo quiero que ustedes se imaginen aquel cuadro de aquellos leprosos. Estaban buscando ser sanados para probablemente restablecerse con su familia, con aquellos que habían dejado atrás, quizás para devolverse a vivir y retomar su vida de otra manera. Y entonces aquella, que ustedes, o sea, yo decía, para mí, ustedes como humanos, Señor, ahora es el momento, es que ahora es que tienes que hacerlo, estás tan cerca de mí, yo te reconozco como el que lo puedes hacer, porque no sucede ahora. Sucede cuando Dios quiere. Y yo me imagino que aquellos leprosos, cuando comenzaron a verse que aquel milagro comenzaba a ocurrir en sus cuerpos, no había otra forma de agradecerle a Dios. Y yo decía, Señor, ¿habrán 9 malagradecidos? ¿Habrán 9 que
que no fueron capaces de darte gracias. Yo creo que aquí hay otra lección que el Señor nos quiere enseñar. El Señor no hace acepción de personas. Aleluya, gloria a Dios. La palabra no dice que el que regresó fue judío. Si usted sabe, los judíos y los samaritanos eran enemigos. No se querían ni ver ni se mezclaban. Pero no es la forma de operar de mi Dios. Dios te ama tal y como estás, tal y como eres. Por eso yo cambié la palabra de samaritano a mayagüezano, porque esta palabra, que fue que en aquel tiempo, toma razón hoy. Hoy la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra ministra y dice que es más cortante que espada de qué. Y no solamente que es cortante de doble filo, dice en una versión que penetra hasta la médula del hueso. ¿Alguna vez usted ha visto la médula del hueso? Los huesos son duros, pero dice que penetra hasta la médula del hueso. Esa es la palabra del Señor. Así que aunque esta palabra estaba escrita en aquel momento, yo no sé cuántos de ustedes tienen circunstancias, tienen situaciones, pero Dios obra en el momento que Él quiere y como Él quiera. Pero me gusta mucho la actitud del que regresó. Probablemente los otros 9 fueron a reunirse con su familia, con lo que dejaron atrás, porque aquello probablemente era su prioridad. Pero yo espero que para ti tu prioridad sea Dios. Aquel que regresó sano, alabando a Dios, dando grandes voces, gritando. Pero tenía una actitud distinta. Mire, hermano, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús. ¿Cuántos de ustedes pueden caer con su rostro en la tierra para agradecer a Dios lo que ha dado a su vida? ¿Cuántos podemos tener esa actitud de aquel que regresó? Cuando nos tiramos rostro en tierra, reconocemos que el que va por encima de todo, que el grande es Cristo.